Pero bueno, entrando en materia con respecto a lo que dice Héctor, eh, yo creo que efectivamente yo soy obstinado, soy terco, soy persistente con todo en la vida. Yo no sabía dibujar y todavía no he aprendido y ahí sigo tratando de darle a ver si algún día aprendo. Yo sigo machacando y machacando papel a ver si algún día lo logro. Y así como alguien decía que peor, que así como uno debe saber escoger a los amigos, tiene que ser cuidadoso al escoger a los enemigos y tiene que ser más cuidadoso todavía, inclusive, ¿no? Hay que saber escoger más que a los amigos, a los enemigos. Y hay unos que uno escoge y hay otros que se escogen solos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pregunta la gente, ¿usted qué va a hacer cuando se vaya Uribe? Y yo digo, a ver, yo ya estaba cuando él llegó. Yo llevo 6 presidentes. Yo estaba tranquilo y él llegó, empezó a hacer política. Entonces, ¿por qué no se quedó en Antioquia? Yo cuando él estaba de gobernador creo que nunca ni lo pinté, no valía la pena. Yo no lo padecía, al pobre Héctor sí le ha tocado, de alcalde, de gobernador, de todo. ¿No? A Héctor le ha tocado duro, eso no van a creer. Entonces, hay unos que se escogen, los que se lanzan de candidatos a presidente, esas cosas, terminan ahí metidos. Y eso ha pasado con distintos personajes, ¿no? Y en cuanto a la repetición, a la obstinación, a la reincidencia con los mensajes de un personaje, pues es que uno le toca usar las mismas tácticas que ellos. Uribe ha repetido tanto el cuento de seguridad democrática que la gente lo repite sin saber qué significa. La seguridad democrática es un pleonasmo, porque si la seguridad no es democrática, no es seguridad. La seguridad tiene que ser democrática, si no es seguridad, si no es democrática, es represión, es falsos positivos, es toda una cantidad de cosas, ¿no? La seguridad es seguridad y punto, ¿no? No es como decir el amor, eso es lo mismo que decir el amor fiel. Pues si no hay fidelidad, no hay amor, digo yo, modestamente, ¿no? Entonces, es una cosa como decir ganancias honradas. Si no son honradas, pues son robo, son estafa o tumbe, como se quiera llamar. Entonces, pero se repite tanto, y esa es una de las tácticas de los políticos, repetir un solo mensaje. Así como está ahora la U repitiendo, no queremos más miedo, no queremos más miedo. Juan Manuel repetía mucho, retroceder no es una opción, pero después la embarró cuando dijo que el que no corrige es un imbécil. Entonces, uno no entiende, a ver un momentico, retroceder no es una opción, pero para corregir muchas veces hay que retroceder y eso está bien, ¿no? Entonces uno tiene que repetir, repetir y repetir para que los mensajes de uno tengan el mismo efecto que los de ellos, porque ellos dicen y hablan y hablan y hablan y hablan, y pues se dice que una mentira de tanto repetir se termina convertida en verdad. Entonces uno termina diciendo que un presidente es inepto, 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 y empieza el presidente a parecerse a lo que uno hace. Los presidentes en Colombia terminan pareciéndose a las caricaturas de Osuna, muchas veces, ¿no? O a las de Blado, o a las de Alfín, o a las de, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que de verdad ser persistente en eso porque eso va calando. Por ejemplo, el día que Juan Manuel Santos presentó a Angelino Garzón, que además dice que Angelino es el Lula colombiano, confunde Lula con Lulada, pero bueno. Entonces cuando los vi yo ahí a los dos muertos de la risa y todos, se me vino como una aparición, pero se los juro, fue como una aparición así. Yo vi por un momento, se me apagó todo y vi todo en blanco y negro y vi al gordo y el flaco. Y los puse y sí eran, y sí son. Y los saqué una vez y fueron un hit. Y los saqué otra, ya no los voy a poder quitar, ¿no? Entonces, esa persistencia creo que es muy útil en esto, porque cuando uno repite, además, lo que pasa, por ejemplo, con el Palacito, durante muchos años el Palacito no tenía modificaciones, era tal cual, simple, sino que se le fueron agregando cosas, pero básicamente es una repetición, y eso va calando, y yo creo que gracias a eso, si en la Luciérnaga, por ejemplo, entrevistaran por ejemplo, cuando entrevistan a Rocío Arias,
que le ponen la cancioncita, es el para, ¿no? Y uno se muere de la risa desde antes de que la vieja empiece a hablar, uno ya está muerto de la risa, ¿no? Y porque esa repetición va educando a la audiencia, al lector o al oyente, como me pasa a mí en La Luciérnaga, que uno ya sabe y eso es muy efectivo. Entonces yo creo que esa repetición es muy válida y es muy útil cuando uno está haciendo humor, porque si yo hubiera pintado a Andrés Pastrana solamente una vez con el saco grande, pues no hubiera tenido el efecto que al final tuvo, ¿no? Y si hubiera pintado solamente al payaso Luis Carlos Restrepo solamente una vez como payaso, los payasos me han hecho un reclamo, pero después, como lo pinté harta, ya entendieron que la cosa no era contra ellos. Es evidente que el sistema de la reiteración de la inquina, y hay que decirlo claramente que es así, pues, y no es… ¿Qué van a pensar de mí ahora? No es así, porque tiene que ser así. La caricatura es el hallazgo de una inflamación no vista por el personaje y que el caricaturista le saca a eso todo el provecho. El caricaturista escrito, el caricaturista dibujado o el caricaturista radial. Es una exacerbación de un defecto que se le encuentra A o de una salida de lengua D, en fin. Hay algo que me llama la atención y yo debo hacer una breve rectificación. Cuando hablé de la ausencia de caricatura sociológica, llamémosla de esa manera, tal vez la señora del cocinol de Antonio Caballero es una caricatura… En una época Copetín, ¿no? En una época que aquí la mayoría de los que están aquí eran espermatozoides cuando publicaban a Copetín. Pero, no todos. No pero todos, una buena parte. No todos. Quizá esa es una caricatura social, la señora del cocinol, que claro, siempre se refiere a lo que le pasa en su entorno, que tiene que ver con lo que le pasa a la gran política. Y recuerdo otro, que era probablemente el origen de lo que después fue Godofredo Cínico Caspa, hablando de caricatura televisiva. Quizá la primera persona que caricaturizó al burgués, al aristócrata, al sentado en un sillón así y hablando desde el whisky, fue Hugo Barti, que hacía una tira de un solo cuadro que se llamaba El Clubman, y lo publicaba el periódico El Tiempo y también lo publicó después el periódico El Siglo. Hugo Barti, que sin duda… Que Hugo Barti empezó en el siglo, ¿no? Valga decirlo. Hugo Barti, que es uno de los caricaturistas o de los intelectuales de la caricatura más importantes de Colombia y una persona muy talentosa, que siempre lo recuerdo con gran placer porque era además un gran cinematografista, Barti. No, es un gran caricaturista, lo que pasa es que es menos novelero que yo, es que yo sí soy demasiado novelero. Él es por allá todo ensimismado, Barti, un caricaturista no lo puede ser, como ustedes pueden ver aquí, que no tiene nada de ensimismamiento. Yo digo esto, lo que hace Blado es Blado pone un cuadro, ¿cierto? Estoy haciendo una disección del trabajo de Blado. Blado pone un cuadro en donde está Uribe, que da tanta papaya, porque está lleno de íconos caricaturizables. Además ha durado 8 años. Además, pues es antioqueño, que siempre tienen, los antioqueños que ejercen de antioqueños, dan mucha papaya. Y además les gustan los caballos y entonces tienen poncho. Y eso es muy papayudo cuando además se mira desde el centro. En la periferia eso pasa, ¿no? Eso más o menos pasa. Hablo por periferia también, Armenia, donde es Blado, porque Blado no es del Parque Bolívar. Lo que quiero decir es que Blado es labor de la caricatura y no la caricatura no tiene voz. Esa es, dijéramos, una cosa que me meto en esto. Blado pone en un plano a Uribe y Blado opina sobre el plano que dibujó. No hay voz de ningún personaje, sino que Blado es el que habla por ellos para ridiculizar el dibujo que hizo. Yo lo dejo ahí, quiero ir a un lado sobre esto.